Gracias, Padre, porque tú nos cobijas, nos abrigas, nos mantienes, Señor, con el ánimo para seguir adelante. Bendice este tiempo de reflexión. Está también con los hermanos que no pueden venir, especialmente con nuestra hermana Silvia, que está de cita médica, con nuestra hermana Neila, que está de comisión en médica, y con todos los demás, Señor, que queriendo estar no pueden, y procura para nosotros un aprendizaje significativo. Te pedimos pues tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer el capítulo 4, versículos 1 al 10, donde dice: Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo vuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Bueno, tenemos aquí la escena casi final, o si no que final, porque ya después queda una serie de comparaciones con algunas mujeres, y después viene un poco la genealogía de Boz, y finalmente el nacimiento de Obed, que va a dar a la luz después a David. Pero tenemos pues esta conclusión respecto de la historia, la narrativa que ha venido contándose, lo que ha venido haciendo Samuel, que suponemos que él escribió si suponemos y afirmamos que lo escribió. El autor pues ha venido narrando la historia de estos personajes. Una cosa muy característica que hemos estado revisando a lo largo del tiempo es que hemos dado algunas ciertas características a los personajes. Hemos hecho un ejercicio sin ser muy profundos en el asunto, ¿no? de teológico. Hemos hecho algunas comparaciones de quién es quién, e incluso hemos dicho que Boaz es un tipo de Cristo. Hemos hablado de Noemí como un tipo de la iglesia, como un tipo del pueblo judío. Hemos hablado un poco del matrimonio, esta escena matrimonial, que no es una escena matrimonial cuando se hace tanto de Noemí con Ruth, pero los principios que salen ahí a través de este voto, de este juramento muy lindo. Le hemos dado pues algunas características. Hemos hablado acerca de Cristo y de la salvación también, en donde Ruth haya gracia delante de vos, y haya gracia tiene que ver con la salvación. Ha venido pues la historia llevándonos de la mano. Ya también dijimos que la historia de la redención final, que es en Cristo Jesús, es muy importante, y este episodio, esta historia que está aquí, narrada aquí, que no es una historia que sucedió en una semana o en un año, por lo menos 10 años, es una historia que nos tipifica la redención y que le da una explicación literaria, histórica, ¿no? Fehaciente, correcta, de dónde viene Cristo finalmente, ¿no? Y nos queda claro. Ahora en la recapitulación más adelante de la genealogía, un poco acerca de las mujeres de las que se hablan, vamos a entender un poco más de dónde viene Boaz, y también un poco aquella descendencia pagana de Jesús, por decirlo de alguna manera.
Pero ahora nos encontramos ante un concepto un poquito diferente al capítulo 3. En el capítulo 3 estuvimos viendo algunos eufemismos o aparentes eufemismos que descubrimos que no lo son acerca de la condición con la cual se presenta Ruth delante de vos, que no es de ninguna manera inmoral, no hay ninguna cosa inmoral ahí, como algunos autores lo han querido enseñar. Pero ahora entramos a este capítulo número 4, en donde vamos a tener un ejercicio de analogía, de tipificación, no solamente de Cristo ahora, sino de la ley también, ¿no? Sino de la ley también. Y vamos a tener que entrar un poco en la definición de la ley en tanto o en relación con la redención, ¿no? La ley en relación con la redención. Para que podamos entrar en ese detalle, voy a dar una breve explicación acerca de esta relación que tiene la ley con la salvación o con la redención como contexto, y luego vamos a tratar de darle algunas características de quién representa la ley aquí y quién representa a Cristo aquí en este texto, porque una de las palabras que más se repite aquí en esta porción que acabo de leer, pues es la palabra redención. Redimir, redime, etc. Esa es una palabra que se repite mucho y la tenemos que contextualizar teológicamente. Claro que ahí está la narrativa, pero la tenemos que contextualizar en el término de la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Cuando hablamos nosotros de la salvación de la redención versus la ley, nosotros tenemos que entender algunas cosas que son muy importantes. Cuando el Señor Dios, ¿no? Antes de la fundación del mundo hizo el pacto de redención, Él sabía perfectamente bien la necesidad de la salvación del hombre, porque el hombre había transgredido la ley. Es decir, que la ley había sido rota por el hombre. Algunas personas piensan que la ley, o no tenemos nosotros que creer que la ley viene a partir del camino del pueblo de Israel en Egipto, cuando Moisés sube al monte y se le otorga o se le entregan las tablas de la ley. Cualquiera de nosotros pudiese decir, ahí empieza la ley. A partir de ese momento, cualquier persona que transgrede la ley es acreedora al castigo por violar la ley. Pero ¿y antes de la ley? Antes de que llegara la ley moral, antes de que fueran los 10 mandamientos, antes que el Señor mandara leyes en el libro de Levítico, leyes en todos los sentidos, ¿no? Porque los judíos entendían que había más de 600 mandatos de la ley, ¿no? Que para ellos no solamente eran imposibles de cumplir, sino más eran imposibles de acordarse cuáles son. Incluso pudiesen haber violado una gran cantidad de mandamientos sin siquiera haber sabido que existían semejantes mandamientos, ¿no? Es decir, que la ley de repente se convirtió en un ayo, como dice Pablo, en una niñera que nos conducía a Cristo. Pero antes de eso, ¿qué? Antes de esto, ¿qué? ¿No? Abraham, por ejemplo, sujeto a qué leyes, ¿no? Si todos los personajes antes de Moisés, antes del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿sobre qué estaban basando el asunto de la ley? ¿Qué ley había para ellos, ¿no? ¿Qué ley había para ellos? Sin embargo, sí había una ley. Pablo da una breve explicación acerca de que la ley está escrita en los corazones de las personas, es decir, hay una ley que ya está dentro del corazón de las personas, puestas desde luego por Dios. Es decir, que antes de que existiera una ley que dijera no matarás, de todas maneras antes de esta ley, matar era algo que estaba intrínseco en el hombre, que era mal. Esto no está bien hecho. Pero no había ningún decálogo no había ninguna ley estipulada, no había nadie que dijera eso. Nadie lo había dicho, Dios no había dicho no matarás. Una persona, ¿no? que mató antes de la ley y luego dijo Dios no matarás, no dijo, bueno, antes de que yo diga no matarás, todos los que mataron antes son perdonados porque no conocían esta norma, ¿no? La ley de todas maneras los condenaba, porque era una ley que estaba escrita en el corazón de las personas. Cuando Dios hizo el pacto de obras con el hombre, con Adán y Eva, ese pacto que tenía que ver con la obediencia a lo que Dios había establecido, Dios había establecido una norma de ley. Había dicho, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Lo que se estaba apelando en el Edén era una obediencia, había una ley ahí, ¿no? Por lo menos un mandato, no comas de esto, esta es la ley. Y el hombre la rompió, el hombre la transgredió. Pero el pacto de obras era absolutamente necesario y el pacto de obras tenía que ver con el cumplimiento de la ley. Es decir, había que cumplir la ley, había que cumplir la orden que Dios
Dios había establecido para con el hombre, pero a partir de Edén, cuando el hombre peca, el hombre no es capaz de cumplir con la ley, pero esto no significa que la ley no pudiera salvar. Es decir, que si hubiese alguien que cumpliera al pie de la letra con toda la ley, esto lo podría salvar, ¿no? Es decir, que después de que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron sacados del huerto del Edén, fue llevado a otro lado el árbol de la vida, que ya no estaban en esta condición porque entraron en una condición de muerte espiritual. La verdad de las cosas es que si hubiese habido un hombre que hubiese cumplido con todas las demandas de Dios, con toda la ley, pudiese ser salvo. Aún y después de la ley moral allá en el monte, si alguien hubiese cumplido con la ley completa de Dios, se hubiese podido salvar. La ley pudiera salvar a una persona, siempre y cuando se cumpliera cabalmente con todas las exigencias de la ley. Pero como ya dijo Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera. Nadie puede salvarse, nadie por el cumplimiento de la ley, porque no hay la posibilidad de cumplir con toda la ley. Solamente uno pudo hacerlo, y ese uno fue Jesús. Solamente. Fuera de él, nadie puede cumplir con la ley. Pero la ley sí que tiene que ver un poco con la salvación. Antes, en el Antiguo Testamento, las personas, ¿no?, quizá acatando todas las disposiciones de la ley podían salvarse, pero se dieron cuenta que no, y por eso había en las ceremonias religiosas la famosa expiación, en donde había necesidad de sacrificar a un animal para que la sangre de ese animal pudiese redimir a aquellas personas que estaban sujetas o bajo la ley. Pero la ley era absolutamente indispensable. Cuando se habla de redención, entonces tenemos que entender un poquito el asunto de la ley, ¿no? ¿La ley podría salvar a alguien? Sí, si se cumpliera toda, pero como no se puede cumplir toda, entonces la ley es incapaz de salvar absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Quién puede salvar? Alguien que venga y que esté, ¿no?, en el cumplimiento de toda la ley, que cumpla con toda la ley, y que entonces por ese cumplimiento de la ley él pueda, ¿no?, venir, entregar su vida por nosotros, y en su nombre su justicia es imputada a todos nosotros para que pudiésemos ser salvos sin que estemos obligados a cumplir con la ley. A esto le llamamos gracia, porque no habiendo podido cumplir con la ley, por gracia somos salvos, ¿no? No por el cumplimiento de la ley, sino porque ha sido imputada la justicia de quien sí cumplió la ley en cada uno de nosotros. Pues en esta historia tenemos nosotros una narración que está novelada, por supuesto, que nos habla de muchas cosas que hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, pero que además vamos a referir un poco a este concepto de la ley y de la gracia, por supuesto, a través de este que tipifica a Cristo, que es vos. Vamos a revisar la historia, y al revisar la historia vamos a tratar de, sin forzar la escritura, buscar algunas analogías de la ley y la redención en el texto, ¿no? Bien, empieza el texto, ¿no?, hablándonos de este vos que va a llamar a la puerta a alguna persona, ¿no? Dice el texto que vos subió a la puerta y se sentó allí. Acuérdense ustedes que en el capítulo 3 terminamos hablando de un compromiso que vos está teniendo para con Ruth acerca de este famoso pariente que puede redimirles. Ya hablamos del levirato, ya hablamos un poco acerca del famoso pariente redentor. Lo estuvimos leyendo en Deuteronomio 25 por lo menos unas 2 o 3 veces. Así que ya nosotros tenemos entendido que una persona, un hombre, un varón, que puede redimir a su cuñada, ¿no?, o puede poner en alto el nombre del difunto casándose con la viuda, y de esa manera la puede redimir. Esto nos ha quedado claro. Pero entonces ya vos había prometido a esta Ruth de que aquel hombre pudiese tener esta labor de redención. Nos parece que vos
tiene en su mente quizá y en su corazón la posibilidad de que ojalá este pariente no la redima para que yo la pueda redimir, porque vos sabía que él no era el pariente inmediato que seguía para la redención, sino que había uno antes que él, ¿no? Entonces primero habría que intentar con él, luego si no, bueno, vos pudiese hacer la labor de redención, porque vos, acuérdense que está escrito en la Biblia, vos era pariente de Elimelech y sí tenía la posibilidad de redimir. Dice que se subió a la puerta y se sentó ahí, y entonces pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, ¿no? Ahora, es muy interesante porque en la Biblia, en este episodio, en esta historia, casi siempre que se habla de alguien, se dice su nombre, ¿no? Se habló de Boaz, se habló de Noemí, de Ruth, de Malón, de Kelión, y además los nombres estaban realmente difíciles y además feos, por cierto, Malón, Kelión, ¿no? Orfa, parece que los nombres están aparecidos ahí, pero al autor de este libro, pues no le dio la gana, ¿no?, mencionar el nombre del pariente, ¿no? Aquí tenemos la primera expresión de el primo de un amigo, ¿no? Es decir, ya nosotros en español tenemos como, cuando no queremos hablar de alguien, decimos un amigo, ¿no? Y la televisión ya nos puso ahí en la mente esto del primo de un amigo, ¿no? Una persona le dijo, ¿no? Incluso hoy día usamos la expresión fulano y mengano, a veces hasta perengano, ¿no? Es decir, tenemos como expresión de esta naturaleza para referirnos a alguien al que no queremos nombrar, o porque lo queremos mantener en el anonimato, o porque queremos rescatar su identidad y su integridad, o lo que sea, ¿no? Pero no lo queremos exponer para no arriesgarlo a la mejor, ¿no? Si yo les digo, no, pues ¿quién se lo dijo, pastor? Pues un fulano. ¿Pero quién? No, pues un fulano. Pero si les digo quién, igual ya le caen encima, ¿no? Es decir, como que trata de proteger su identidad. No sabemos si el autor quería proteger la identidad o no de este pariente, pero lo que nos queda claro es que para el Espíritu Santo que inspira esta palabra, no es importante saber quién es o cuál es el nombre de este fulano, ¿no? Porque además, efectivamente, le llama fulano, ¿no? Dice la Biblia, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, ¿no? Y el fulano pues vino y se sentó, ¿no? El fulano vino y se sentó. Aquí empezamos a tener un asunto muy interesante. Haciendo este ejercicio de interpretación y de ejercicio de comparar la ley con la redención o relacionarla, vamos a tratar de hacer un ejercicio de interpretación, poniéndoles características particulares a los personajes. A este fulano, a este pariente, vamos a pensar en la narrativa que representa a la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Este pariente, este fulano, representa a la ley del Antiguo Testamento. Cuando hablo de la ley del Antiguo Testamento, estoy hablando de la ley moral, de la ley, de toda la ley, ¿no? Completita. Este personaje va a representar la ley del Antiguo Testamento. Y bueno, este fulano, la ley, viene y se sienta. Vamos a pensar que vos representa a Cristo. Es como si Cristo le dijera a la ley, ven, siéntate, ¿no? Es decir, apelo a ti, ley del Antiguo Testamento, ven acá, ¿no? Siendo vos un representante de Cristo. Entonces ya tenemos dos ideas. Vos, Cristo, el pariente, primera posibilidad de pariente redentor, alguien que podía redimir, representa la ley del Antiguo Testamento. Como la ley del Antiguo Testamento podía redimir a las personas. Tengamos esa imagen. Y ya viene el fulano, muy educadamente le llama vos, y el fulano viene y se sienta, ¿no? Además, interesante que la ley del fulano obedece. Pudo haber dicho, pues ahorita no, ahí luego nos vemos, ¿no? No, viene y se sentó, ¿no? Ahí en la puerta donde estaba presenciándose este acontecimiento. Versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Ahora, en este ejercicio, un poco caprichoso, pero que tiene cierto sentido,
Vamos a suponer que estos 10 varones representan la ley moral. Y la ley moral tiene 10 mandamientos, ¿no? Entonces, supongamos noveladamente, ¿no? Sin alegorizar demasiado, pero hagan de cuenta que le dijo a los 10 varones, ¿no? de los ancianos de la ciudad, es decir, ley moral, ¿no? Vos siendo Cristo, ya le dijo a la ley del Antiguo Testamento, siéntate. 10 mandamientos, acá vengan y siéntense. A ver, tú no matarás, siéntate, no hurtarás, siéntate. Tú siéntate, ¿no? Es decir, como si los 10 representaran la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, ¿no? Vienen y los siguen. Tenemos nosotros en la escena a la ley completa sentada, ¿no? Y siendo Cristo el que arenga, el que llama, ¿no? Y les dice, vengan, siéntense, tenemos una conversación, vamos a platicar. Y la conversación es muy interesante. Ellos vienen y se sentaron y entonces dijo a la ley moral, a la ley del Antiguo Testamento, es decir, al pariente, al fulano, pues, en el versículo número 3, le dice al fulano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Ahora, este episodio, esta parte de la historia, nos sorprende un poco porque nos habíamos quedado en el pasado con que Noemí había llegado con las manos vacías, ¿no? O sea, la historia nos había dicho que Noemí dijo, ¿no? Que regresó con nada. Pero resulta que aquí la historia dice que ha vuelto del campo de Moab y que vende una parte de las tierras que tuvo su hermano Elimelech. Ahora, no es muy difícil interpretar o decir, evidentemente Noemí no tenía nada, quien tenía era Elimelech. Y ahorita Elimelech está sin tierra porque está muerto. Y Noemí no puede tener de alguna manera una posesión legal con la tierra porque le pertenecía a Elimelech. La única posibilidad de tener una posesión legal con la tierra era que alguien redimiese a Noemí. Entonces ella no podía incluso comerciar con la tierra, ella no podía poner ahí, se vende el lote, ¿no? Estaba intestada. Estaba intestada, de alguna manera estaba intestada, no se podía, ¿no? Pero bueno, vos le dice al pariente, mira, esta es la historia. Puede ser que al pariente le haya así como que brillado los ojos, dice, ahora pues ahí tengo ahí una posibilidad de tener más propiedad para mí, porque una de las cosas que va a suceder es que el pariente va a decir, yo redimo, yo sí le entro, ¿no? A lo mejor dijo, no, pues ahí tengo más posibilidades de tener más, de hacerme de más propiedades, ¿no? Y entonces le dice, vos, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él dijo, yo redimiré. En esta imagen de la ley, ¿no? Y de Cristo siendo voz, es como si uno le dijera a la ley del Antiguo Testamento, si tú quieres redimir, ley, redime. Y la ley está en la posibilidad de pues, poder redimir. Si tú quieres redimir, redime. La ley puede redimir. Teóricamente puede redimir. Si alguien cumple con toda la ley, puede redimir, pero no puede. O sea, lo quiere hacer, lo podría hacer, pero está incapacitada la ley, porque ha sido violentada, ha sido transgredida. Es incapaz. No puede, porque la ley diría, lo único que puede hacer la ley es ejercer justicia. Y si hay una parte de la ley que ha sido quebrantada, lo único que puede hacer la ley es justamente acatar las condenaciones o las disposiciones de la ley por su desobediencia. Es lo único que puede hacer la ley. La ley no puede pasar por alto la transgresión, sino que lo que tiene que hacer es que debe de ejecutar sentencia por la misma ley.
Entonces, que de alguna manera vos le estás diciendo, ¿quieres redimir? Redime, pero no puede. La ley es incapaz de poder redimir, porque esta mujer a la que hay que redimir es una mujer pecaminosa, no lo puede hacer, tiene muchos problemas, no lo puede hacer. Si no quieres redimir, decláramelo, dice vos, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Tu ley puedes redimir. Y yo, dice vos, después de ti. Acuérdense que Jesús es como el segundo Adán, ¿no? El primer Adán estaba en el Antiguo Testamento, pero él es el segundo Adán. De hecho, la ley es un ayo que conduce a Cristo. Antes, ¿no? Digo, Jesús siendo Dios, evidentemente fue el creador de la ley, pero vino la ley y por la ley luego Cristo. Así que entonces no era posible que la ley redimiese, pero le da la posibilidad el Señor, en esta historia, en esta interpretación, ¿no? Decláramelo, dice la Escritura, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y entonces respondió, entonces dice vos, entonces yo puedo redimir, ¿no? Y sigue. Entonces dice vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, ¿no? Sobre su posesión. Y responde el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo no podré redimir. El pariente redentor no puede, el pariente no puede redimir el fulano, no puede redimir a Noemí. Ahora, la historia aquí pareciera ser como que si dices que va a dañar mi heredad, porque yo pensé que lo único que yo tenía que hacer era redimirlos y que las propiedades de mi ley iban a pasar a mí. Y ya, eso me haría más rico. Pero si de lo que se trata es de que la propiedad venga a mí, pero además va a venir también Noemí, y además tengo que casarme con Ruth, pues no va a quedar para mis hijos. O sea, pues solo va a tener que repartir, ¿no? Y entonces se va a dañar mi heredad. Voy a encontrarme en un conflicto. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Yo no puedo hacer semejante cosa. Puedo redimir la propiedad, pero no puedo redimir a Ruth. No puedo redimir a Noemí, porque se puede dañar mi propiedad. No puedo, dice él, para mí, no sea que dañe mi heredad. No lo puedo hacer. Dice esta persona, no lo puedo hacer. Ahora, también entiéndase en este tema de la teología que vamos a suponer que vaya a decir, voy a redimir a las personas también, porque eso es parte de la ley del levirato, pues, que está en Deuteronomio. Vamos a suponer que lo puedo hacer. No tengo problema con redimir la propiedad y no tengo problema con redimir a Noemí, pero entiendo que Noemí está dentro del marco de la ley. Es decir, la propiedad es de un judío, Noemí es judía y esa es una ley para los judíos. A ellos los redimo, pero Ruth, ella es gentil. ¿No? ¿Cómo le hago? Porque puedo redimir la propiedad del judío, puedo redimir a la judía, porque está en el marco de la ley, pero esa ley no aplicó para los gentiles. No aplicó. No puedo redimir a Ruth. Estoy imposibilitado para redimir a Ruth. La ley está escrita para toda la humanidad, por cierto, pero le fue dada a los judíos. Cuando Jesucristo vino, quitó la carga, el peso que había de la ley hacia los que no eran judíos, y de los dos pueblos hizo uno, y ahora todos los que vengamos a Cristo hemos sido justificados por Él y hemos nosotros sido exonerados del cumplimiento de la ley para la salvación, no para que vivamos de acuerdo a la ley, sino para que seamos salvos tanto judíos como gentiles.
Pero la ley era incapaz de tomar esa determinación por sí misma. Así que yo puedo rescatar la propiedad, puedo rescatar a la judía, pero ahí está una gentil, ¿no? Es decir, yo a la gentil no la puedo yo redimir. Así es que, como yo no puedo redimirla, si tú quieres, le dice a vos, a Cristo, ¿no? Yo no la puedo redimir, pero si tú quieres redimir, redime. Cuando Cristo vino, pues imagínense nada más que cuando se le apareció en la visión a Pablo, él le dijo que iba a predicar a los gentiles, a príncipes, a reyes, a grandes autoridades, a todo el mundo gentil. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles y le fue a predicar el evangelio a todos los gentiles. Es decir, que los gentiles entraron al plan de Dios. Entonces Cristo quiso redimir. Cristo quiso redimir, no solamente redime la tierra, sino redime a sus hijos y redime a toda la humanidad. Él quiso redimir, ¿no? Y aquí nosotros tenemos a una ley que está diciendo a Jesús, yo puedo pero no quiero. Entonces, si tú quieres redimir, redime. Es como si le dijera esto, la ley a Cristo. Pero la ley era incapaz de hacerlo. Hay unos pasajes bíblicos que son muy significativos en este sentido y que están escritos en su lección en la segunda página, ¿no? Hay uno en Romanos 2 y 3 que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, acuérdense que el fulano no dice, yo no puedo redimir a Ruth, ¿no? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y ahí en la lección dice, ¿por qué era débil la ley? Por nuestra pecaminosidad. La ley no puede ayudarnos debido a nuestro pecado, ¿no? Si la ley está limitada, habla de lo imposible para la ley, ¿no? Porque era débil. Esta ley, pues, esta ley que nos condena, solamente a través de Cristo puede darnos libertad. Luego en el siguiente pasaje, que es Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿No? Maldito, dice la Biblia, muy elocuentemente, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No, nosotros somos como malditos, ¿no? Porque no permanecemos en las cosas escritas en la ley, ¿no? Si quebrantas la ley, estás en problemas, porque la ley no tiene remedio, solo puede tener consecuencias legales de juicio. La ley no tiene remedio. Y el último texto, que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. La ley no es nuestro enemigo, pero tampoco la ley es nuestro redentor. La ley nos muestra nuestra necesidad de redención y apunta a aquel quien es Cristo. Es alguien, ¿no? Sí, nosotros sabemos perfecto. Como dice Santiago, ¿no? Cualquiera que guarde toda la ley pero fallar en un punto, en una sola cosa, es culpable de todos, absolutamente, en toda la vida. Así que no hay la posibilidad de la salvación. Así que entonces le dice Oz a este hombre, el fulano le dice, yo no puedo redimir para mí, no sea que se dañe mi edad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. La ley se declara incompetente para redimir. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Había ya, dice como una especie de paréntesis, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Aquí viene la ley del zapato, ¿no? La ley pues no es la ley del zapato, pero viene este ejercicio de transacción, ¿no? Lo que nosotros hacemos hoy cuando queremos firmar un acuerdo o cuando queremos llegar a algún acuerdo es que pues hacemos un legajo, ¿no? Así grande, un contrato con estipulaciones, con responsabilidades, obligaciones y
incluso amenazas, si no se cumple el presente contrato estaremos ante los tribunales de no sé quién y de no sé cuánto. Es decir, hay sentencias bastante difíciles aquí en los contratos, y nosotros hoy llanamente lo que hacemos es, pues firmamos el contrato, ¿no? Es decir, ponemos en una rúbrica que es parte de nuestra identidad, hacemos la firma. En algunos casos, si el contrato es muy serio, la huella digital, la identificación, bueno, hacemos una gran cantidad de cosas para firmar un acuerdo. Pero en el Antiguo Testamento los acuerdos eran como diferentes. Incluso después de este acontecimiento y muchos años y por muchos años después, la palabra tenía valor, ¿no? Es decir, la palabra era la palabra, se decía, te lo voy a cumplir. No había manera de que esto no pudiese ser cumplido, ¿no? No había manera de que no pudiese ser cumplido. La palabra tenía en realidad mucho significado. Pero eso pasó después de esto. Y además para el mundo gentil en términos generales. Pero para los judíos, la ley había establecido específicamente para el tema del levirato, ¿no? Específicamente para este tipo de matrimonios y los contratos, dice la Biblia, que había en aquella época, había que hacer un intercambio de zapatos, ¿no? Dice entonces que esta costumbre de Israel ya estaba en cuanto tocante a la redención y al contrato, y para confirmar este negocio, uno se quitaba y le daba a su compañero. Y entonces fulano le dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y se lo dio, ¿no? Agarró el zapato, aquí está mi zapato. Cerramos el trato. Ahora, si ustedes me quieren vender un carro, una casa, lo que sea, y entonces, ¿no? De veras, sí, hasta miras más. Firmamos el acuerdo, ¿no? Ah, ya me dio su zapato, ya está hecho el trato. Ya no hay manera de que no nos intercambiamos chancla por zapato, lo que sea, y hacemos el negocio, ¿no? Es decir, suena hasta grotesco, ¿no? Chistoso, ¿no? Intercambio. Pero era una costumbre. Ahora, ¿por qué? Podemos hacer interpretaciones del zapato. Es decir, había un estudio de zapatología bíblica, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Hay algunas personas que hablan acerca no de la entrega del zapato, sino de la condición en la que se queda el pie. Ahora, eso es muy interesante porque cuando se entrega el zapato en aquella época, el pie quedaba descalzo. De hecho, es el paseo del descalzado, ¿no? Es decir, el descalzado era significativo en el Antiguo Testamento. La persona se quedaba descalza. No tenía significado tanto el zapato en sí como el hecho de que se quedaba sin zapatos. Ahora, dicen algunos comentaristas que esto es muy significativo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés está en el desierto y Dios se le aparece en la zarza ardiendo que no se consume? Le dijo, quítate tu calzado porque la tierra que pisas santa es, ¿no? Es decir, el quitarse el zapato no era tan significativo, no era la cosa que había que poner atención, sino la cosa que había que poner atención es que entraba el pie en contacto directo con la creación de Dios, y había una especie como de compromiso del pacto con Dios, ¿no? Así como Moisés, ¿no? Quítate tu calzado porque la tierra que pisas santa es. Ahora, no había una transacción, Moisés no se quitó el zapato, se lo dio a Dios, sino más bien el significado tenía que ver con el contacto del pie desnudo en la tierra, ¿no? Y en aquel tiempo, pues no había los calcetines que hoy tenemos, ¿no? Es decir, que cuidaba, etc. Me parece que justamente el pie entraba en contacto con la tierra, ¿no? Por eso, ¿no? Es bendito los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Hay un significado de esta naturaleza, aunque es un poco vago y no pudiésemos como llegar a conclusiones muy completas. Pero bueno, esta era una interpretación del asunto. Lo único que nos queda claro es que se quitaban el zapato y hacían el acuerdo de la transacción, ¿no? Se quitó el zapato, dice la Biblia, tómalo tú, y se quitó el zapato, ¿no? Así que el pariente que renunciaba a su derecho para redimir la casa de su hermano se le llama la casa del descalzado. Pastor, y hay una parte también donde dicen, no me acuerdo quién, se sacudió los zapatos. Sí, en la misión de los 70, cuando el Señor le manda a sus discípulos a que vayan a predicar el Evangelio, dice que cuando hay algún lugar en donde algunos reciban, dice, sacudan el polvo de los zapatos y vete, ¿no? Pero no se quitaban el zapato.
Más bien era, pero además era una imagen, no tanto de que se sacudían, sino es como, quita la tierra, despégate de esa tierra porque no van a recibir las buenas nuevas y vete a otro lado, ¿no? Pero no se quitaban el calzado, pero ese trabajo que le había encargado el Señor, pues iban a predicar y no los recibían, dice, sacude el polvo de tus pies y vamos a otro campo, ¿no? Esa es una imagen muy linda. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la iglesia donde yo estaba antes, había una misión, tuvimos una misión por allá por el Cerro del Judío, por allá arriba, ¿cómo se llama esta colonia? No me acuerdo. San Bartolo, no sé, alguna cosa. Pero esta era un problema. No éramos bien recibidos, a veces y a veces no. Y entonces en una reunión de consistorio, yo me acuerdo que dije, hermanos, sacudamos el polvo de los zapatos, ¿no? Y dijeron, baja, y cerramos esa misión. No seguimos en ese trabajo, porque era evidente que no éramos ni bien recibidos y la gente no estaba, en verdad no había crecimiento ahí. Entonces sacudimos el polvo de nuestros zapatos y nos fuimos a otras misiones, ¿no? Entonces es una especie como de, no te escuchan, vete, el tema ¿no? Pero esto es diferente, esto era quitarse el zapato, y algunos comentaristas dicen que el contacto con la tierra firme era como importante. Vayan ustedes a saberlo. Yo no quisiera asegurar nada, pero esa es una interpretación que bien pudiera acomodarse al texto. Y entonces vos, versículo 9, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelón y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Miren, una redención completa. La redención que vemos aquí es la redención sobre la propiedad, sobre la tierra. Estamos hablando de la redención de Noemí, estamos hablando de la redención de una judía, de una gentil, y no solamente esto, sino que además está rescatando el nombre del muerto, en todo caso de Elimelech, y por supuesto están mencionados aquí también todo lo que fue de Quelón y de Malón, ¿no? Y también, ¿no? hace suya a Ruth, y restaura el nombre del difunto sobre su heredad, y el nombre de ellos no se borra entre sus hermanos, ¿no? La redención entonces es una redención completa. La lucha entre la ley y la gracia son evidentes. La ley está representada por el fulano, los 10 mandamientos están representados por los varones, vos es el pariente redentor, y lo que hace vos es que discute con la ley, novelado por supuesto, acerca de quién redime, y nos damos cuenta de que la ley no puede redimir, el único que puede redimir es el Señor, tipificado aquí, que al final redime, y no solamente redime a la persona, sino redime la propiedad. Perfecto. ¿No? Vos, a vos no le importa que Ruth sea moabita. No. O sea, él dijo, a él no le importó perjudicarse. A él no le importó perjudicarse. Esa es una buena comentario. No le importó perjudicar. Que, pues, no se perjudicó, ¿no? Pero no le importó pasar vergüenza. Exacto, va a pasar vergüenza. No le pasó pasar. Iba a ser señalado. Ajá, iba a ser señalado, pero bueno, yo la leí, ¿no? Además, halló gracia, ¿no? ¿Se acuerdan de 3:10? Vos le habías dicho a Ruth, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera mañana en busca de los jóvenes sean justos, sean ricos. Ahora, pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es decir, vos la quería, ¿no? Y había visto en ella este tipo de cualidades y la redime, ¿no? El Señor hace eso, ¿no? Ha muerto por nosotros, y a pesar de nuestras condiciones, nos ha salvado.
¿no? Nos ha salvado a pesar de cómo somos todos nosotros, ¿no? Pues aquí tenemos una imagen muy linda de la redención explicada o novelada o contada en la historia de Boaz y de Ruth, ¿no? De Boaz y de Ruth. Ya vamos a terminar ahora. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites de reflexionar sobre tu palabra y te pedimos, Padre, que nosotros podamos entender que aunque nosotros enviamos la ley, que estorbaba un poco porque no podíamos tener la salvación por el incumplimiento de la misma, tú, Señor, enviaste a Jesucristo para, sujeto a la ley, para que cumpliese con toda la ley, y entonces cuando Él hubiese cumplido con toda la ley, fuera declarado completamente justo de tu parte, y su justicia fue puesta en nosotros. Y ahora nosotros ya no tenemos la condena de la ley, sino que por gracia hemos sido salvados. Gracias, Señor, por esa maravillosa obra que hiciste en nosotros. Cuida de nosotros, Padre, ahora que terminamos, que nos vamos a casa, que vamos a dormir y que mañana podamos continuar con nuestra labor de todos los días. Sigue estando con aquellos que no pudieron estar con nosotros ahora y déjales saber nuestra oración hacia ellos. En el nombre de Jesús. Amén.